Hermanos, muy buenas noches. Tengan cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder continuar con el estudio de Panorama del Antiguo Testamento 2. Y hoy vamos, con la ayuda de Dios, a estudiar dos libros más, el libro de Jeremías y Lamentaciones. Y antes de que vayamos ahí, vamos a orar para comenzar esta lección de esta noche. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu amor infinito, por la oportunidad que nos das de poder continuar aprendiendo más de tu bendita palabra, Dios. Guíanos, enséñanos, abre nuestro intelecto para poder discernir y poder conocerte más, como Señor nos has dado a conocer y tus planes que tienes a través de tu palabra. Bendice a mis hermanos y que esta noche, Señor, sea de ayuda, de edificación para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, todo esto agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, entonces hoy vamos a estudiar el libro de Jeremías, y cuando estudiamos el libro de Jeremías debemos resaltar por lo menos al profeta, cómo era él, qué características tenía, y cuando pensamos en un profeta quizás nos venga a la mente un gran hombre prominente, audaz, pero sin embargo cuando estudiamos la vida de Jeremías, él fue una persona muy tímida. Su naturaleza era así, era un hombre muy sensible. Él recibió un mensaje muy atrevido para lo que estaban viviendo. Él tenía que proclamar ese mensaje. Él, a pesar de su característica, su personalidad, él tuvo esa gran responsabilidad de ser usado por Dios grandemente en medio de sus limitaciones. Y quizás si nosotros pensáramos en alguien para anunciar un mensaje tan atrevido, tan grande para una nación, como se estaba perdiendo una advertencia, quizá pensaríamos en un hombre muy atrevido, muy audaz, muy fuerte, pero no fue así. Jeremías estuvo totalmente entregado y sometido a la voz de Dios, y aun cual fuera el mensaje que él tenía que dar, él estuvo allí para hacerlo. Él estuvo compadecido y fue tan leal para con sus compatriotas, pero esas cualidades no sobrepasaron su lealtad para con la justicia de Dios, a pesar de que él tenía cierta cercanía con ellos, y él tenía que anunciar el mensaje de Dios, aun cuando sabía que ese mensaje, si es que ellos no se arrepentían, iba a ser muy triste, muy doloroso. Jeremías tuvo una percepción muy aguda de que Dios era real. Él estaba totalmente convencido, la experiencia vivida de él hacía que pueda emerger, a que él pueda tener esa pasión por comunicar el mensaje de Dios. Su fe fue inquebrantable en medio de todo lo que le tocó vivir, y más adelante vamos a ver qué cosas es lo que él en su experiencia personal ha vivido en medio de toda esta situación. Él creyó en la oración, estuvo totalmente convencido de que la oración era la forma como podía hablar con Dios. Él estaba totalmente decidido. Era un hombre tan cándido, era un hombre tan amoroso, apasionado por naturaleza, pero era un hombre muy obediente a la voz de Dios. Su honestidad también no le dejaría ser sobornado por algunos hombres. Sus profundas emociones no darían lugar a una resignación para juzgar. Él tenía el mensaje de Dios, tenía el compromiso y la responsabilidad de poder anunciar tal y como Dios daba el mensaje. Él estaba totalmente dedicado, porque no había otra mayor convicción que él tenía sino de comunicar
el mensaje de Dios. Estaba totalmente dedicado a una tarea, la de predicar el mensaje de Dios. Alguien ha dicho de él que es el más bravo y grande hombre de la historia del Antiguo Testamento. Pero cuando estudiamos y conocemos un poquito más acerca de su carácter, nos damos cuenta de que no ha sido uno de los hombres más, de repente, como dicen, los más grandes, los más bravos. No, pero es considerado así por su mensaje, por su dedicación, por su comunión que tenía con Dios y su misión, su obediencia ha hecho a que pueda resaltar de este hombre tales cualidades. Jeremías fue el último de los profetas en Judá antes de que cayera el reino. Él vivió para ver a Babilonia e invadir a Judá y a Jerusalén por lo menos 3 veces. Qué terrible experiencia vivida del profeta Jeremías. Tuvo esa experiencia tangible que él pudo ver todo lo que esta nación tenía que pasar. Los soldados derrumbaron el muro de la ciudad y destruyeron todo el templo y muy probablemente este libro fue completado por uno de sus secretarios, Baruch. Él fue quien probablemente haya terminado de escribir el mensaje de Jeremías. Y esto se conoce por estudios también, que fue aproximadamente en los años 585, entre 585 o 580 antes de Cristo. La mayoría de sus profecías eran sobre la fatalidad que estaba viviendo el pueblo de Judá, así que poca gente lo quería. Su vida era solitaria y llena de duelo. Él era un hombre que vivía de duelo, derramando lágrimas. Frecuentemente lo conocemos por eso como el profeta llorón, porque él se quebrantaba, estaba en duelo por la condición de esta nación, por la condición del pueblo, y él tenía el mensaje y tenía la responsabilidad y el compromiso de hacerlo, de tal manera que eso era su dolor, el saber cuál es el futuro y la consecuencia de la rebeldía, del endurecimiento del corazón de este pueblo, aun cuando ellos tenían la palabra de Dios, pero su rebeldía, su desobediencia ha hecho a que pueda llevarlos hasta el cautiverio que vamos a ver. Entonces, él vio la destrucción no solamente de Judá, sino del templo de Jerusalén. Todo el templo había sido destruido y él tuvo esa experiencia. La mayoría de sus profecías eran sobre el sufrimiento del pueblo, así que poca gente quería estar a su lado. Él era un hombre muy solitario y estaba lleno de sufrimiento. Frecuentemente se lo conoce como el profeta llorón debido a sus muchas lágrimas y su corazón tierno que tenía. Aún así, era un profeta audaz y valiente a causa de su llamado. Y eso podemos ver nosotros desde el capítulo 1, donde vemos el llamado de Jeremías, el capítulo 9, vamos a ver su valentía y su compromiso que él tenía con Dios. Jeremías fue fiel advirtiéndole a la gente del juicio venidero. Él no ha minimizado su mensaje. Él no ha tratado de mitigar o hacerlo más bonito, como hoy en día hay muchos expositores de la palabra de Dios que no hablan acerca de la condición del hombre y su destino eterno, la condenación. No hablan acerca del pecado, tratan de hacer un sermón decorado, bonito, con una bonita estructura, de tal manera que sea agradable a los oídos. Pero muchas veces la palabra de Dios va a ser tan punzante, tan fuerte, tan chocante, pero no tenemos que disminuir cuando nosotros anunciamos. Bueno, por cierto, esto no es una enseñanza bíblica, estamos estudiando cada uno de estos libros de una manera general, no en detalles, no en específico, no vamos a hacer un estudio expositivo capítulo por capítulo, pero por lo menos queremos conocer el trasfondo histórico, el contexto real en el que se escribió cada uno de estos libros y los autores que lo escribieron.
lo triste para este hombre, para este profeta tan valeroso, tan audaz, tan valiente, tan obediente, es que él fue totalmente maltratado. Eh, Cuando nosotros vemos en el capítulo 20 de Jeremías, dice la palabra de Dios que él le golpearon y que lo echaron en el pozo donde se hundió en el lodo. 2 veces fue puesto en prisión. Si usted lee el capítulo 20, va a darse cuenta de cada una de las cosas que este hombre tuvo que pagar por defender su fe, por proclamar la verdad de Dios sin mitigar. No importaba. Este hombre estuvo dispuesto a dar su propia vida después de que Jerusalén cayó. Los soldados judíos lo forzaron a ir a Egipto contra la voluntad de Dios. Él sabía que no podía ir, pero fue llevado, fue arrastrado en contra de su propia voluntad y en contra de la voluntad de Dios. Y eso es lo que este hombre padeció allí. Él continuó profetizando, sí, porque él ha sido llamado por Dios para anunciar el mensaje de Dios, las advertencias de Dios, el juicio de Dios. La tradición judía dice que él fue apedreado en Egipto. Fue como él ha sido muerto. Fue apedreado, y eso lo vemos cuando estudiamos el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11, cuando habla allí acerca de todos estos héroes de la fe. Entonces, probablemente allí el autor de Hebreos está mencionando que algunos fueron apedreados, aserrados, así como Isaías y muchas otras formas más, como estos hombres de Dios fueron muertos, fueron martirizados, y gracias a Dios, porque por medio de ella nosotros podemos tener ahora este registro para poder saber que nuestra fe no debe ser muy frágil. Nuestra fe debe ser totalmente firme. Pase lo que pase, si tenemos algún momento que enfrentarnos a situaciones difíciles frente al gobierno en el que nosotros nos encontramos, debemos estar dispuestos aún hasta dar nuestra propia vida. Y hoy en día mismo, en otros países en el mundo, en el Medio Oriente, hombres y mujeres están dando su vida por defender su fe, por proclamar la bendita palabra de Dios. Hermanos, sepamos y veamos que Jeremías fue un hombre, quizá no con características que nos gustaría ver a un expositor de la palabra de Dios, pero sí tenía cualidades, tenía características que todos nosotros deberíamos admirar y adoptarlos, porque era un hombre temeroso de Dios, era un hombre obediente a Dios, que sin ningún temor de las amenazas que él tenía, él continuó proclamando el mensaje de Dios. Yo quiero resaltar por lo menos 10 cosas que podemos resumir de la persona y ministerio de Jeremías. Bueno, algunos tal vez los he mencionado, pero lo he tratado de enlistar para que podamos saber. Jeremías nació ya sacerdote en la ciudad de Anatot, eso lo vemos en la Biblia, en su mismo libro, al inicio, ahí dice en el capítulo 1, versículo 1, ahí está. Número 2, él fue elegido para ser profeta desde antes que naciera. Es interesante, él no había nacido y había sido elegido por Dios para ser un profeta. Y él lo describe allí en su libro, en Jeremías. Número 3, él fue llamado a profetizar cuando era muy joven. De muy temprana edad, él había sido llamado por Dios para anunciar el mensaje de Dios. Número 4, fue encargado por Dios para ser profeta. Nada fue por lo que él había querido. No, era un llamado de Dios, había una elección de Dios, había un encargo de Dios. Número 5, él comenzó su ministerio durante el gobierno del rey Josías y fue uno de los dolientes en el funeral de ese rey. Él tuvo la experiencia de poder estar en ese mismo tiempo de la muerte de este profeta, de este rey, del rey Josías. Número 6, se le
se le ha prohibido casarse a causa de la época tan difícil y terrible en la que él le tocó vivir. No tuvo, su esposa Jeremías fue uno de los que la Biblia dice que no ha sido permitido que se case por la realidad que ha estado viviendo en esos tiempos este profeta. Él nunca logró que nadie se convirtiese, número 7. Él tuvo la fidelidad de poder predicar tal y como Dios daba el mensaje, pero evidentemente no ha habido ninguna persona que se convirtió, y eso tal vez era su dolor, sabiendo lo que venía de parte de Dios, el juicio de Dios. Y al ver que nadie se arrepentía, al ver que nadie se convertía, quizá esto era su dolor y por eso él lloraba. Él fue rechazado por su pueblo, fue odiado, fue golpeado, fue colocado en el cepo, fue puesto en prisión, fue acusado de ser traidor y todas estas cosas. Bueno, algunos los había mencionado antes. Eso fue lo que le tocó vivir a Jeremías. Número 8, su mensaje rompió su propio corazón. Al saber lo que venía para el pueblo, él sabía el mensaje y eso realmente quebraba su corazón, pero eso no le impedía de decir y compartir tan adecuadamente, tal y como Dios lo daba el mensaje. Número 9, él quería renunciar y abandonar de su cargo, pero Dios no se lo permitió. Muchas veces él tal vez quería alejarse y dejar que todo esto suceda, pero que no sea él el comunicador, que no sea él el que trae este mensaje. Pero Dios lo convencía cada vez que él había sido llamado. Y igual que tú has sido llamado con un propósito, yo he sido llamado con un propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, para proclamar de Jesús. Esto era el mensaje de Jeremías. Había una consecuencia por la rebeldía y el pecado de esa nación, de ese pueblo. Él estaba advirtiendo, él estaba comunicando, él estaba profetizando, pero el pueblo no lo creyó. Al contrario, lo amenazaban y aún hasta lo mataron. Número 10. Él vio la destrucción de Jerusalén y la cautividad babilónica. El capitán de las fuerzas babilónicas le permitió a él permanecer en su tierra cuando el remanente quiso huir a Egipto. Jeremías profetizó contra eso. Él fue forzado a ir con el remanente a Egipto y él murió en ese lugar, según la tradición cuenta. Él fue muerto por lapidación por el remanente, apedreado, él fue maltratado y así, según las tradiciones, muestran la muerte de Jeremías. Quizá un poco para poder resaltar en cuanto a él. Ahora, la condición moral de Judá en los días de Jeremías había sido descrita por el profeta, en el capítulo 5, ahí vemos en el 31, cuando dice que los profetas profetizaban mentira y los sacerdotes habían sido dirigidos por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso. Dios está hablando aquí, palabras que ha registrado el profeta, para que sepamos cómo ha sido que cada día este pueblo se ha ido alejando de Dios. Primero, falsos profetas, y ellos empezaron a creer, y empezaron a obedecer, y empezaron a ceder, y empezaron a confiar en otras cosas, y dejaron de ver a Dios, y comenzaron a ver las cosas terrenales. Dejaron de adorar a Dios, y comenzaron a adorar a ídolos. Y entonces dejaron de seguir a Dios, y comenzaron a seguir a hombres. Por lo menos por 50 años, insultos blasfemos contra Dios fueron amontonados por los reyes, por los sacerdotes y aún por el mismo pueblo, hasta que llegaron al colmo de su pecado y Dios trajo juicio. Y la suerte de Judá había sido echado irremediablemente.
aun cuando tenían el mensaje, aun cuando tenían al profeta de Dios allí para comunicar que había todavía oportunidad para que ellos se arrepintieran y se volvieran a Dios, pero no quisieron hacerlo. Muchas veces nosotros vamos a pasar esa situación hoy mismo. Pastores, misioneros, maestros de la Biblia están proclamando el mensaje de Dios. Pero muchas veces, aún en las iglesias, vemos hermanos rebeldes, desobedientes. Vemos al mundo que se pierde. Y estamos predicando la palabra de Dios. Pero ellos lo rechazan. Ellos prefieren seguir en este mundo pudriéndose. Pero no quieren voltearse, no quieren volverse a Dios, no quieren arrepentirse de su pecado. Saben, un día Dios va a traer juicio, así como lo hizo con el pueblo de Judá. Aunque el juicio fue pospuesto por un tiempo a causa del corazón tierno y la vida de este rey, Josías, 25 años después de su muerte, el reino de Judá fue una cosa del pasado. Fue destruido totalmente. Fue totalmente deshecho. Ese maravilloso templo que había sido construido fue destruido totalmente. En este disturbio político y moral, Dios envió a Jeremías a ser su vocero. Mucho del ministerio de Jeremías fue concerniente a la situación internacional en la cual él estaba íntimamente envuelto. Cuando nosotros estudiamos un poco más en detalle todo lo que había sucedido en ese tiempo, vamos a darnos cuenta que Jeremías tuvo la experiencia de poder contemplar el pasado, el presente y el futuro. Él tuvo esa experiencia. Qué maravilloso, de verdad. Él tuvo la oportunidad de ver antes de la destrucción. Él tuvo la oportunidad de ver en el momento en el que sucedió todo este desastre. Pero tuvo la visión de parte de Dios. No solamente de ver lo que había sucedido en ese tiempo, sino de ver anticipadamente esa pequeña luz de esperanza que hay para el pueblo de Judá, para estos hijos de Dios. Y esto lo veremos en el futuro, en la Nueva Jerusalén. ¿Cuál es el propósito del libro? Como todos los otros libros, Jeremías también tuvo propósito para la cual escribió, y esto tiene un triple propósito. Primero, para proveer un registro escrito de su ministerio y mensaje, hablando acerca del mismo profeta. Eso fue el principal propósito. El segundo propósito por el cual fue escrito este libro es para manifestar que el juicio de Dios es totalmente seguro cuando su pueblo se rebela. No importa si era el pueblo escogido por Dios, pero si no anda conforme a lo establecido por Dios, también hay juicio, también hay castigo. Eso fue lo que sucedió con Israel. Ellos se confiaron por ser el pueblo de Dios. Ellos se confiaron por ser el pueblo escogido, pero dejaron de mirar a su hacedor, dejaron de mirar a su protector, a su proveedor, y finalmente vino la destrucción. Número 3, el tercer propósito por el que fue escrito este libro es para mostrar que las profecías de Dios son verdaderas. Las profecías de Dios se cumplen en el pasado, en el presente o en el futuro. El mensaje de Dios, la palabra de Dios siempre se cumple. Se ha cumplido para Judá, se va a cumplir para nosotros y se cumplirá para todos los tiempos. Y todo lo que Dios dice, Él cumple. Dios no miente. Jeremías vivió
para ver muchas de sus profecías cumplidas, las que pasaron, para ver muchas de sus profecías, algunas profecías que se estaban cumpliendo en el momento que él estaba, pero también muchas profecías, él vio algunas profecías que todavía no han sucedido, que son escatológicos, que son propiamente dicho para el futuro. Y cuando nosotros vemos los que habían pasado, lo vemos en el capítulo 16, capítulo 20, 25, todo lo que ha sucedido con Judá. Cuando vemos de lo que estaba sucediendo, vamos a ver en el capítulo 34 y algunas cosas que van a suceder en el futuro, podemos ver en el capítulo 30, 31, 33, en cada uno de estos capítulos. ¿Cuál es el bosquejo del libro? El bosquejo de este libro tiene una división de 5 partes. La primera parte abarca solamente el llamado y la comisión de Jeremías. Eso lo vemos en el capítulo 1. Ahí está todo lo que concierne a la persona de Jeremías, su llamado, su mensaje, su comisión, su envío y todo lo que Dios quería mostrar a este gran hombre Jeremías. Del capítulo 2 al capítulo 33 vamos a ver las profecías de Jeremías directamente para Judá. Del 2 al 29 vemos las profecías sobre el juicio de Judá. Del capítulo 30 al capítulo 33 vamos a ver profecías sobre la restauración de Judá, hablando específicamente acerca de Judá. Y ahí está, en este segmento, en este bloque del capítulo 2 al capítulo 33, vamos a ver todo lo concerniente acerca de las profecías de Judá, acerca de Judá. Del capítulo 34 al capítulo 45, vamos a ver el rol de Jeremías como un mensajero, como un atalaya, como un profeta. El capítulo 34, ahí está la profecía de Sedequías sobre el cautiverio. En el capítulo 35 vamos a ver la lección para los recabitas. Del capítulo 36 al 38, queman el rollo de Jeremías y lo llevan a él a la cárcel. Bueno, cuando esto sucede no es que ahí se termina y no tenemos una parte, no. Nuevamente tuvieron que escribir esa parte que fue quemado. Entonces ahí tenía Jeremías el secretario Baruch, quien estaba siempre al lado de él para estar tomando nota. Él era quien escribía cada uno de los mensajes que Dios tenía para que hoy en día nosotros podamos tener registrado estos mensajes. El capítulo 39 vamos a ver las profecías de la caída de Jerusalén, donde se cumplen, su cumplimiento. Vamos a ver del capítulo 40 al 45 el ministerio de Jeremías después de la caída de Jerusalén. Y penúltimo en este bloque, vamos del 46 al 51, vamos a ver acerca de las profecías de Jeremías a las naciones, a todas las naciones. Y finalmente termina, esto es la culminación, el apéndice histórico sobre la caída de Jerusalén. Y es aquí donde culmina este libro de Jeremías. Quizá para resaltar un poquito más en la parte de lo que corresponde al capítulo 34 al 45, donde habla sobre el rol de Jeremías como atalaya. Quizá podría resaltar ahí un poquito algunas cosas más. El rey le había ordenado a Jeremías que nunca entrara en el templo. Por lo tanto, Jeremías envió a Baruch a leer sus profecías allí. No era Jeremías quien entraba, sino Baruch. Tomó el rollo de Jeremías y se lo llevó al rey Joacim para leérselo. El rey enojado rompió el rollo en pedazos y lo lanzó al fuego. Es allí donde vemos esta parte del capítulo
36 al 38, donde quemaron el rollo que Jeremías había mandado para que leyeran. Es ahí donde que fue quemado, pero vamos a ver que nuevamente Jeremías le dictó las profecías a Baruch, quien las escribió por segunda vez. Esta vez Jeremías agregó aún más de lo que había en el primer rollo. Quiere decir que por cuanto eso hicieron, se ha duplicado el castigo para ellos. Entonces, eso es lo que vemos ahí. Los soldados de Babilonia rodearon a Jerusalén y no permitían entrar ninguna ayuda ni alimento a la ciudad, ni tampoco que los de adentro salieran de la ciudad a pedir ayuda. Este tipo de ataque militar se llamaba sitiar. Eso era costumbre para ese tiempo. Sitiaban una ciudad y no permitía que nadie entre ni que nadie salga. En poco tiempo esto causaba que los de la ciudad murieran de hambre. Lo vemos en el capítulo 11. El sitio de Jerusalén duró 18 meses. Otros capítulos registraron la destrucción también completa de Jerusalén. Eso lo vemos en el capítulo 52 con una luz de esperanza. Vemos allí que está la destrucción completa, pero vemos allí una pequeña luz de esperanza que va a ser para el futuro en la nueva Jerusalén. Jeremías 45 vuelve al cuarto año del rey Joacim en Jerusalén. Baruch estaba desalentado, pero el consejo de Jeremías lo alentó. El profeta le dijo a su escriba o secretario no buscar poder ni posición para sí mismo, sino que más bien debía permanecer en una posición baja para identificarse con el juicio de Dios sobre los judíos. Dios prometió salvar la vida de Baruch. Hermanos, no nos ensoberbezcamos cuando adquirimos algo. Tratemos de mantener un perfil bajo, como dice Jeremías acerca de Baruch. Que no seas exaltado por los hombres. Que sea exaltado Dios por los hombres, no nosotros por los hombres. Que Dios sea exaltado, mis queridos hermanos. Que cada uno de estas lecciones y enseñanzas que estamos teniendo sea para la gloria de Dios. Que podamos conocer más, sí, está bien. Y tú puedes estudiar de repente minuciosamente todo un libro y poder sacar grandes enseñanzas, grandes riquezas y poder conocer más el contexto histórico y todas estas cosas. Pero que todo esto sea para la gloria de Dios y que todo lo que nosotros somos y sabemos no es por nosotros, sino por Dios y para Dios. Ahí terminamos, hermanos, la tarea de Jeremías y Lamentaciones. Voy a enviarlos al terminar todo. Vamos a pasar rápidamente al libro de Lamentaciones, que es la continuación de este libro. Voy a dar la introducción. Jeremías mismo es el escritor de este libro de Lamentaciones. Lamentaciones es un lamento, es un poema triste. Los lamentos frecuentemente se leían en los funerales, cuando había un muerto, ahí leían estos tipos de escrituras, estos lamentos. El libro de Lamentaciones tiene 5 capítulos y cada uno es un lamento o un poema de duelo. Estos expresan congoja sobre la caída de Jerusalén. Jerusalén, la ciudad que los judíos amaban, había sido destruida. ¿Qué es lo que aquí Jeremías está tratando de comunicar? ¿Qué es el mensaje aquí? Jeremías tenía, como yo les había mencionado, la experiencia, el privilegio de poder, ni tanto privilegio porque tuvo que sufrir, ¿no? Tuvo la oportunidad, la experiencia de contemplar el pasado, el presente y el futuro. Entonces, los 5 poemas describen, hablando aquí acerca del libro de Lamentaciones, los 5 primeros, estos 5 capítulos que contiene son 5 poemas que describen los errores, los terribles cosas que hicieron en Jerusalén. Y esto comunica este profeta todo lo que él vivió, esta horrenda cosa que él vio en estas visiones, para comunicar a Dios ese mensaje que recibía
él tuvo esa experiencia. El ejército era totalmente cruel, despiadado. Ellos asesinaron a mucha gente y quemaron la ciudad y el templo. Las canciones indican que el pecado causó este juicio. Bueno, obviamente nosotros sabemos que siempre detrás del pecado hay una consecuencia y ellos habían pecado contra Dios, no solamente en desobediencia, en rebeldía, en idolatría, en muchos otros tipos de pecados, y era la consecuencia de sus pecados la que trajo el juicio de Dios. También cobran ánimo en la fidelidad y la misericordia de Dios. El autor sabía que Dios podía reestructurar a Judá. Esto es un libro que tal vez está en retrospectiva, o se está mirando hacia atrás, hacia el futuro, hacia el pasado, perdón, lo que había sucedido. Es por eso que allí está el lamento, es por eso que allí está la tristeza. Lamentaciones fue escrito muy poco después de 586 a.C., mientras las memorias del sitio aterrador de Jerusalén estaban todavía frescas. No había pasado mucho tiempo de lo que había sucedido. Algunos piensan que el autor escribió el capítulo 5 un poco más tarde que los primeros 4 capítulos, cuando la intensa angustia de la catástrofe dio paso al prolongado dolor del cautiverio. Entonces, cuando nosotros vemos, hermanos, este triste situación que ha vivido Judá y el mismo profeta, está dando un mensaje ahora de lamentación del pueblo. ¿Qué es lo que ellos estaban diciendo? Este remanente que había sido cautivo, estaban allí quizás conmovidos, pero ya era tarde, porque el juicio ya había sido dado. Dios se había usado a estos malvados para poder destruir todo. Su ira estaba allí de Dios, usando a estos hombres, a estos soldados crueles y despiadados. Bueno, había un gobierno ahí. Pero eso es lo que ellos estaban pensando. ¿Cuál es el tema de este libro? El tema de este libro tiene que ver con la justicia de Dios, el juicio de Dios y la esperanza. ¿Qué es lo que lo que había pasado y cuál era la esperanza que ellos tenían de una nueva Jerusalén? Tiene un triple mensaje, Lamentaciones. Ahí está el lamento por el juicio por causa del pecado de Jerusalén. La mayor parte del libro presenta esto. Lo vamos a ver que también en el Nuevo Testamento se compara o se contrasta con el libro de Lucas capítulo 13. El número 2 vemos la confesión del pecado allí de ellos. El número 3, vemos allí esa pequeña luz, ese pequeño rayo de esperanza. Lo vemos en el capítulo 3, versículo 21 en adelante, en el capítulo 5. Solo alguien que pudiera mirar en el futuro bien distante podría hablar de esperanza. Ellos habían sido testigos de su propia vivencia, de su propio juicio que habían recibido de parte de Dios, pero a pesar de todo eso, había un pequeño rayo, una pequeña luz de esperanza, y eso apunta a la nueva Jerusalén. Eso es para el futuro. Tal vez un pequeño bosquejo. Cada capítulo está dividido porque este libro de Lamentaciones tiene una estructura muy particular. Los capítulos 1, 2, 4 y 5 tienen 22 versículos cada uno, excepto el capítulo 3. Vamos a ver que el capítulo 1 muestra la destrucción de Jerusalén. En el capítulo 2 vamos a ver que está el enojo de Dios y el duelo de Jerusalén. El capítulo 3 vamos a ver el sufrimiento del pueblo de Dios y su esposa.
en el capítulo 4 vamos a ver el pasado, el presente y el futuro de Jerusalén. Y eso fue la experiencia vivida de Jeremías, como esa visión que él tuvo, ese mensaje que recibió de Dios, fue para proclamar estas tres cosas, estos tres eventos. Ver el presente, el pasado, perdón, el presente y el futuro. Eso es el mismo mensaje que tenemos hoy en día para nosotros. Cuando nosotros contemplamos el pasado, vamos a ver estos eventos, la rebeldía, la desobediencia y sus consecuencias. Vamos a ver el tiempo presente, por así decirlo, cuando se dio la redención por medio de Cristo para su iglesia. Y ya lo sabemos, para nosotros también es un pasado. Y estamos viviendo ahora, estamos en el presente, pero no vemos que hay un compromiso realmente con Dios y con su obra y con el cumplimiento de la gran comisión. Entonces, esto tiene una consecuencia. Esto tiene una consecuencia. Si nosotros hoy tenemos el mensaje, tenemos la voz de la palabra de Dios, pero no estamos comunicando, tarde o temprano nosotros vamos a pasar, nos va a pasar la factura, como dicen. Las consecuencias nos van a llegar, pero también tenemos un futuro. El futuro es la vida eterna y tenemos esa seguridad, pero mientras estamos acá debemos tratar de obedecer el mensaje de Dios. Y finalmente vamos a ver en el capítulo 5 la oración por la restauración. Todos cuando llega el momento difícil, todo cuando llega el momento del juicio, todo cuando llega el momento del sufrimiento, y es allí donde recién clamamos y buscamos a Dios. Eso fue lo que sucedió con Judá, eso fue lo que sucedió con ellos. Y quizás para poder resaltar un poquito más en cuanto a los capítulos del 1 al 4 de Lamentación son acrósticos, una forma especial de la poesía hebrea. Era una forma como ellos escribían, había un acróstico ahí. Si nosotros vemos del capítulo 1, 2, 4 y 5, tienen 22 versículos cada uno. Y cada uno de los versículos de estos 4 capítulos, no sé si me están entendiendo como trabalengua parece, pero inicia con una letra, 22 letras en el alfabeto hebreo. En Lamentaciones 1 hasta el 22 vamos a ver que cada uno de estos versículos comienzan con una letra distinta del alfabeto hebreo. Por ejemplo, el capítulo 1, versículo 1 comienza con la primera letra, Aleph. El capítulo 1, versículo 2 comienza con Bet. Y así, vas a ver hasta el capítulo 22, hasta el versículo 22 del capítulo 1, todos empiezan con una letra y en el mismo orden de esta forma especial de poesía hebrea. Está el alfabeto hebreo completo allí. Es por eso que tienen estos 4 capítulos 22 versículos y son las 22 letras del alfabeto hebreo. Entonces es un acróstico estas enseñanzas de Jeremías, y no vamos a entrar mucho en detalles. ¿Y por qué Jeremías no aceptó, digamos, o creyó el capítulo como un acróstico? Quizá para mostrar que su corazón estaba demasiado lleno de tristeza para completar la tarea. Entonces, cuando nosotros estudiamos, hermanos, este libro de Lamentaciones, vamos a ver allí que está un mensaje con un corazón dolido, mirando hacia lo que ha sucedido. Y ahí está escribiendo literalmente cada uno de estas palabras del alfabeto en estos versículos, en la mayoría en estos 4 capítulos, 22, por eso es que está escrito de una manera acróstico, como así en orden, y cada uno de ellos está con una letra del este alfabeto hebreo.
y tiene un mensaje muy particular. Yo no sé si ustedes pueden de repente comparar entre la realidad que estamos viviendo hoy y la realidad que tuvieron que vivir ellos. Para nosotros todavía no ha sucedido algo tan desastroso como en ese tiempo para el que le ha tocado vivir a Jeremías. Pero no esperemos eso. Yo quiero animarlos en el Señor a que podamos nosotros tratar de comunicar el mensaje que Dios nos ha dado de su bendita palabra. Para terminar, algunos principios, hermanos, algunos principios de este libro de Lamentaciones. Vamos a ver aquí, para nosotros, esto aplica también a nosotros. Uno, Dios fortalece a los que Él llama y les da sus palabras. Dios nos llama muchas veces a hombres preparados. Esto siempre lo menciono. Dios prepara, capacita a quien Él llama. Entonces, si Dios te está llamando, no tengas temor. Yo soy totalmente convencido de que Dios es quien te capacita. Número 2. Algunas personas están engañadas por las falsas predicaciones y confían en la religión en vez de creer en Dios. Hoy en día las falsas enseñanzas, falsos maestros, falsos profetas abundan. Tengamos mucho cuidado. Confiemos en Dios y en su bendita palabra. Número 3. Los piadosos pueden sufrir gran persecución, pero Dios les dará gracia para estar firmes y no decaer en nuestra fe. Número 4, los creyentes deberían llorar, no regocijarse sobre el juicio de Dios a los pecadores. Muchas veces que nosotros no nos preocupamos y tenemos muchos familiares que todavía no conocen de Dios, no han entendido el Evangelio, no han creído en el Evangelio. Por lo tanto, no viven por Dios ni para Dios. Entonces, hermanos, debería ser esto un dolor en nuestro corazón y una motivación para poder comunicar la verdad del Evangelio. Número 5, Dios tiene el control de todas las cosas. Él levanta y derrumba naciones. A quien Él quiere, Él levanta, y a quien Él quiere, tumba. Que nosotros aprendamos a someternos a la soberanía de Dios. Número 6, es algo espantoso caer en manos de un Dios vivo y enojado. Dios está airado con el pecador y un día va a traer juicio. Pero no esperemos, hermanos, que nosotros tengamos la experiencia de poder contemplar con nuestros ojos el juicio de Dios. Nosotros tenemos que tratar de comunicar la verdad que Dios nos ha encomendado. Y finalmente, número 7, hay esperanza en medio del juicio. Dios tendrá misericordia sobre los que se arrepienten. Así es, Dios es tan misericordioso que no nos da el castigo que nos merecemos, y en su infinita gracia nos ha provisto la salvación y la vida eterna. Muchas gracias te damos, Dios, en esta noche por tu bendita palabra. Gracias porque podemos a través de ella conocerte y conocer tu plan, acontecimientos pasados, presentes y futuros. Señor, tu palabra es verdad. Edifícanos con ella y ayúdanos a vivir de acuerdo a lo que tú has estipulado, Dios. Bendice a mis hermanos, que te edifiquen, Señor, que te glorifiquen, Señor, y que sean edificados con tu bendita palabra. Te lo pedimos, Padre, todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a enviar la tarea, mis queridos hermanos, y no se olviden, por favor, las tareas pendientes. Solo tienen un lapso de tiempo para presentarlo. Es prácticamente de jueves a jueves, porque ahí se cierra. Los que todavía no han presentado su tarea, traten de comunicarse con mi persona para ver cómo podemos hacer. Si ya tienen su tarea y no han podido entrar a la plataforma Moodle, entonces puedan enviarme de repente por el WhatsApp, de tal manera que no pierdan sus calificaciones. Solamente recordarlos eso, que Dios me los bendiga. Un abrazo para todos.